personas que están conectadas a través de Facebook, que Dios les bendiga también, que Dios les guarde, que podamos tener un tiempo muy, muy especial. Nuestra serie Firmes en la Fe. Ese es el propósito central, que se constituya una iglesia, que nos constituyamos como una iglesia firmes en la fe. Porque si estamos firmes en la fe, pueden pasar muchas cosas, pero como dice la escritura en el libro de Mateo, vendrán vientos, vendrán ríos, pegarán con mucho ímpetu, dice la escritura, pero no caerán porque están firmes ¿en qué? En la roca. Estamos firmes en la fe. La palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, que cuando estudiamos la palabra de Dios nos volvemos más firmes. Estamos en el estudio de la primera carta que el apóstol Juan escribe, primera de Juan. Hicimos ya una introducción en la lección anterior, recuerdan ustedes, donde estamos hablando de esta primera parte que va desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2, que todo este tema tiene que ver con una división que se llama Dios es luz. Diga, Dios es luz. Y como esa luz, como ese Dios, Él desea que nosotros podamos vivir en compañerismo con Él, que aprovechemos esa luz que tenemos, que aprovechemos ese Dios que nosotros tenemos, que ningún otro pueblo lo tiene, sino solamente el pueblo de Dios, que solamente nosotros, por haber sido escogidos como iglesia, el Señor nos da ese beneficio, nos da esa bendición de poder ser hijos de Dios. Juan dice, y la carta se escribe a raíz de un problema, a raíz de una dificultad que se está dando, a raíz de una herejía que se está levantando en la iglesia, un grupo que se levanta para infiltrar en la iglesia unos conceptos para pretender sacar a la gente del concepto central que Dios tiene. Y ese grupo, ¿recuerdan ustedes cómo se llamaba ese grupo? ¿Cómo se llamaban ellos? Los gnósticos, el gnosticismo. ¿Sí recuerdan que hablamos? ¿Sí fue con ustedes que hablé? Sí. Gnosticismo. ¿Y qué era el gnosticismo? ¿Qué era lo que ellos decían? La palabra gnosticismo, gnosis, esa palabra gnosis quiere decir, en el original, quiere decir la palabra conocimiento. Y ahí se levantan ellos con ese conocimiento, pero mal infundado, mal direccionado. Un conocimiento que los hacía creer que eran mejores que los demás, que eran superiores a los demás. Ellos tenían un conocimiento que estaba por encima de cualquier conocimiento de las demás personas. Y ese conocimiento los llevó a crear unas teorías en las cuales decía, por ejemplo, que creían en la divinidad de Dios. ¿En qué creían? En la vida de Dios. Pero no creían en la humanidad de Jesús. O sea, que Dios a través de Jesús era, bueno, que creían que Jesús era Dios, pero no creían que ese Dios se encarnara en un cuerpo y que Jesús fuera el mismo Dios. Entonces, escúcheme, tenían una teoría donde ellos creían el concepto espiritual de la divinidad, pero estaba en contra del concepto terrenal, porque ellos creían que la materia, toda la materia era mala, y que como un Dios podía ser o estar dentro de una materia, dentro de un cuerpo humano. Por lo tanto, ellos rechazaban el concepto de la humanidad de Jesús. Si bien es cierto, estaban de acuerdo en la divinidad, mas no en la humanidad. Y bajo esos conceptos comenzaron a infiltrarse en la iglesia, y es ahí cuando Juan escribe esta carta, para que tengamos en cuenta cuál era la intención, cuál era el propósito de la carta, de la primera carta de Juan. Y vamos por favor a la escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, que es como el prólogo de esta división que se llama Dios es luz. Y dice la escritura, Juan hablando: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, diga conmigo, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo divino. ¿Al verbo de qué? De vida. Juan dice lo siguiente: lo que era desde el principio. En la Biblia encontramos tres principios. El primero de ellos lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio creó ¿qué? Dios los cielos y la tierra. Principio.
Luego lo encontramos en el libro de Juan, la misma, pero ya en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice que en el principio el verbo era Dios y Dios estaba con él. Es decir, habla de ese verbo, habla de Jesús que estaba desde el principio, desde la eternidad, mucho más allá. Desde antes de toda la creación, de antes de que existiera todo, estaba Jesús. Ahora lo vamos a encontrar en ese tercer comienzo en 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Lo cual se refiere, escúchenme, al tiempo en que Cristo vino a este mundo en Belén. Y Juan lo conoció. Cuando Juan conoce a Jesús, Jesús tiene más o menos unos 30 años. ¿Y en qué condición lo conoció? Estaba Juan y su hermano, ¿recuerda cómo se llamaba el hermano de Juan? Jacobo, muy bien. Juan y Jacobo estaban en su actividad, que era la pesca. Y Jesús los llama. Y cuando ellos escuchan el llamado de Jesús, dejan las redes, dejan la ocupación que tenían con su papá. Seguramente que el papá era un gran empresario en su momento y se queda con los empleados. Y ellos deciden dejar todo y se van a seguir a Jesús. Juan tiene una evidencia, un conocimiento inefable que dice, yo pude ver a Jesús. Y habla de varias cosas. Dice, lo que hemos oído. Y ahí utiliza el sentido de ¿qué? De la audición. O sea, yo oí. Pero dice, lo que hemos visto. Ya vamos a detallar un poquito eso. Lo que hemos visto, es decir, que él con sus propios ¿qué? Ojos ¿qué? Vio a Jesús. Pero sigue diciendo, lo que hemos contemplado, es decir, lo que hemos mirado fijamente, lo que hemos mirado atentamente, lo miramos atentamente, lo miramos fijamente. O sea, él no está diciendo, esto es algo que me contaron, no, nosotros lo vimos atentamente. Pero sigue diciendo también lo que palparon nuestras manos, por medio del sentido del tacto. Aquí Juan está diciendo algo interesante. Juan está diciendo que esa relación que tuvo con Jesús, que Jesús es la encarnación del mismo Dios, él tuvo la experiencia. Y cuando dice aquí, vamos a detallar un poquito, lo que hemos oído. Cuando Juan dice, esto que les escribo, esto que les digo, no es que alguien me lo contó, no es que alguien me lo expresó, es que yo lo escuché con mis oídos. Esto que yo les hablo de Jesús fue una experiencia viva que tuve con él. Yo escuché la voz de Jesús. Yo escuché la misma voz de Dios a través de Jesús. No fue que alguien me contó, no. Yo lo escuché. Pero sigue diciendo, ahí el mismo versículo, prosigue. Lo que hemos visto con nuestros ojos, tanto lo que había oído como lo que había visto, él lo pudo percibir de una forma directa. ¿De una forma qué? Directa. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros escuchamos, vemos a Jesús, vemos a Dios con los ojos de ¿qué? ¿Con los ojos de qué? Con los ojos de la fe. Ninguno de ustedes, yo no he tenido esa experiencia, no sé ustedes, pero yo no he tenido esa experiencia de haber visto a Jesús. No lo conozco físicamente. Juan lo pudo conocer físicamente. Pedro alude a esto ahí en su primer carta, capítulo 1, a la altura del verso 8. Dice, a quien amáis sin haberlo visto. ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Y no lo hemos visto, pero lo amamos aunque no lo hayamos visto, está diciendo Pedro, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es esa palabra inefable? Es que aquella persona que ha visto a Jesús, aunque sea con los ojos de la fe, en él tiene que haber un gozo inefable. ¿Qué es la palabra inefable? Que no se puede escribir, que no se puede decir. No hay una manera para poder decir qué es ese gozo. Nadie puede escribir, ese gozo es así, así. No, inefable quiere decir que no se puede escribir. O sea, es una sensación, es una experiencia que no hay palabras
aquella persona que tiene la oportunidad de conocer a Jesús. Pero hay una atribución, hay un mérito mucho más grande, porque Juan está escribiendo de cosas que él vio. Los discípulos estuvieron con él y pueden decir cosas que ellos vieron. Pero hay una bendición especial, escúcheme, una bendición especial para aquellos que no anduvimos con él físicamente, que no lo oímos físicamente, que no lo vimos con nuestros ojos, pero que creemos en él. Ustedes recuerdan inclusive uno de los discípulos, cuando Jesús resucita, atraviesa las paredes y está con ellos, y Jesús se le manifiesta físicamente, pero faltaba un discípulo. ¿Cómo se llama ese discípulo que no estaba ahí en aquella reunión? Tomás. Y se va el Señor, se va Jesús, y cuando llega Tomás, le dicen los discípulos: si supieras, vino el maestro y tú no estabas. Vino, estuvo con nosotros, compartió con nosotros. Y Juan dijo: nah, yo no les creo. Pero ¿cómo no nos va a creer si nosotros lo vimos? Lo pudimos abrazar, estuvo con nosotros. Fue algo que no le podemos describir, fue algo tremendo. Yo no creo eso. Luego viene Jesús, y ahí en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, ve a Tomás y se acerca y le dice: porque me habéis visto, Tomás, creísteis. O sea, ay, sí era cierto. Y va y lo toca y muestra: oiga, sí era cierto. Dice: porque me has visto, creíste. Pero mire la promesa que viene: bienaventurados. ¿Qué es esa palabra bienaventurado? A ver. Dichoso, bendecido, súper bendecido, doblemente bendecido, súper gozoso. Mire lo que dice: bienaventurados los que no que vieron y creyeron. Los que ¿qué? No vieron y creyeron. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. Diga conmigo: nosotros, que no lo hemos visto, que no hemos tenido esa experiencia palpable que tuvieron ellos, pero que sin embargo creemos que lo que está escrito es verdad, que Jesús vino a esta tierra, que Jesús se hizo hombre y que habitó en esta tierra, y que Jesucristo tomó nuestros pecados, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que Jesucristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre hasta la última gota, murió, fue sepultado, pero que al tercer día ¿qué? Resucitó, y creemos que está sentado, de acuerdo a lo que dice la palabra, está sentado ¿a dónde? En la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y que un día ha de venir por segunda vez. Creemos, y nadie nos puede quitar ese concepto. Creemos eso, y a ellos, a este grupo, a nosotros, la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dígale que está a su lado: hoy estamos viviendo por fe. Un día lo veremos, quizás un día en la eternidad lo veremos, pero mientras llega ese momento, nosotros lo vemos como, diga conmigo, por fe. Y el Señor Jesucristo para nosotros es tan real, yo no sé para ti, pero para mí es tan real como aquellos discípulos que andaron con él y que lo pudieron oír, lo pudieron ver, lo pudieron palpar. Para mí Jesús es real. ¿Para cuánto Jesús es real? Pero sigue diciendo aquí que no solamente lo vieron, sino que lo contemplaron. ¿Lo qué? Contemplar. ¿Qué será contemplar? ¿Qué es el término contemplar? Una cosa es ver, otra cosa es ¿qué? Contemplar. Y Juan está diciendo no solamente que lo vimos, sino que también ¿qué? Lo contemplamos. Contemplar con atención. Contemplar. ¿Sabes qué es eso de contemplar? Algunos me van a entender. Como cuando un hijo, cuando una hija tiene que hacer una presentación en el teatro, y llega el momento en que nuestro hijo, nuestra hija salta a escena, y nosotros estamos ahí pendientes. Ya sale, mire, ya viene, mírela, mírelo. Ahí está, y nosotros estamos ahí, y hay cosas, estamos ahí contemplando. Diga conmigo, es mirar con atención. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Y estamos esperando ahí, y ahora tenemos celular y entonces grabamos. Espere, no me hable que estoy aquí grabando. Estamos ahí atentos. Eso es contemplar con atención. Y lo que Juan está diciendo es: nosotros a Jesús tuvimos la oportunidad de contemplarlo, ver ese Jesús cómo hacía milagros, verlo cómo desplegaba ese amor a la gente, cómo Jesús se entregó completamente, daba todo, se despojaba de todo. Nosotros lo contemplamos.
La pregunta es, ¿tú contemplas a Jesús o simplemente te has quedado viéndolo? Lo vemos, sí, yo sé que Jesús existe, sí. Pero aquí hay algo interesante, porque Juan en el Evangelio, abran por ahí su Biblia por favor, Juan capítulo 3 verso 14, habla para que tengamos una relación y podamos entender cómo es ese contentamiento, ese contemplar que Dios desea. Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Escribe Juan lo siguiente en el Evangelio: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Diga conmigo, levantó la serpiente, una serpiente hecha en bronce. ¿Saben ustedes por qué la levantó en el desierto? ¿Alguien sabe? ¿Para qué la levantó? ¿Por qué razón? ¿Cuál era el motivo, la razón, la circunstancia por la cual el Señor permitió que Moisés levantara esa serpiente? ¿Para qué la levantó? ¿Qué estaba sucediendo en el desierto? Que cuando la gente era mordida, desierto, era mordida por las serpientes, para que no murieran, una manera de poderlos salvar para que no murieran de la muerte, de la mordedura de la serpiente, era que esa persona que haya sido mordida tenía que levantar su mirada y ver eso que Moisés había colocado en una vara, esa serpiente de bronce. Y cuando miraban la serpiente de bronce, se salvaban, no morían. Esa era la manera. ¿Por qué razón? Bueno, recuerde que todo eso es un simbolismo, una sombra del que había de venir. Así como el desierto, para no morir, tenían que levantar su mirada y ver allá en esa vara, esa serpiente, sigue diciendo Juan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? ¡Wow! ¿A dónde fue levantado el Hijo del Hombre? Y ese Hijo está con mayúscula refiriéndose a Jesús. ¿Dónde fue levantado? En una cruz allá en el Gólgota, en el lugar alto, para que toda la gente que pasaba lo veía. Así el Hijo del Hombre se ha levantado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿en Él es quién? En Jesús, en Él cree, ¿qué pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que así como la gente en el desierto, para que no muriera, después de ser picados por la serpiente, tenían que levantar su mirada y ver allá la serpiente de bronce en esa vara. Así la humanidad entera, para que no muera, tiene que levantar su mirada y ponerla ¿en quién? En Cristo Jesús, mirar a Jesús. Y así como ellos no morían por mirar la vara, así cualquier persona de la humanidad, y no importa cuál sea el veneno del pecado que tenga hoy en día, no importa en qué condición esté hoy en día la persona. Una persona puede estar a punto de morir por causa de su pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero si esa persona, tú que me escuchas acá, tú que estás acá en este lugar, si sabes que estás en pecado, si sabes que estás mal delante de Dios, pero tú pones tu mirada a Cristo Jesús, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea en Jesús no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. No hay otra manera, no hay otro camino. Así como en el desierto, si no miraban la vara, morían. Así hoy en día, si una persona no pone la mirada en Cristo Jesús, va a morir. Y puede ser muy buena gente, y puede ser muy querido, y puede ser muy generoso, y puede ser muy dadivoso, y muy de la casa, y lo que sea. Pero si no tiene la mirada puesta en Cristo Jesús, si muere, va a condenación eterna. La única manera, dígale que está a su lado, la única manera para que la persona no muera es que ponga la mirada en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es el simbolismo que está hablando acá. Y Juan está aquí aplicando ese incidente que ocurría en el desierto para que ahora nosotros, los que tenemos fe en Cristo Jesús, nuestra mirada puesta en Él, diga conmigo, tengamos la salvación. ¿Es claro o no? Pero eso es mirar a Jesús. Entonces la persona mira y se salva. Mira y se salva. La persona mira la cruz, la persona mira a Cristo y se salva. Pero esa es la palabra mirar. Pero ¿qué será la palabra contemplar?
¿Qué pasa cuando contemplamos? Porque escúcheme, podemos llegar solamente al nivel de decir, yo ya miré a Jesús y por lo tanto soy salvo. ¿Alguien puede decir eso? ¿Y es una realidad o no? Que cuando uno pone la mirada en Jesús, cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús, ¿va a ser salvo? ¿Es cierto eso o no? Sí, porque miramos a Jesús, porque pusimos nuestra mirada en Jesús, dejamos las miradas de las cosas del mundo y pusimos la mirada en Cristo, y eso nos lleva a la salvación. Pero habla del contemplamiento, de contemplar eso. ¿Qué nos lleva? ¿A qué nos lleva a contemplar a Jesús? Que si bien es cierto, mirar a Jesús nos lleva a la salvación, el contemplar a Jesús, diga conmigo, nos lleva a la santidad. Dígale que está a su lado, nos lleva a la santidad. Es decir, que no basta simplemente con que lo veamos, sino que necesitamos contemplarlo. ¿Necesitamos qué? Contemplarlo. Juan vivió esa experiencia y nos la está mostrando. Nosotros lo contemplamos. Y el cristiano, la experiencia del cristiano tiene que ir más allá de simplemente mirarlo. Tiene que ir a contemplarlo. ¿Y dónde lo contemplamos? ¿En qué momento lo contemplamos? Cuando tú sacas el tiempo para estar con Él, para deleitarte en la presencia de Él. El tiempo que tú dices, yo quiero sacar este espacio porque quiero contemplar al Señor a través de su palabra, a través de la oración. Cuando venimos a la iglesia y escuchamos su palabra, estamos contemplando a ese Dios hablando en nuestras vidas. Lo contemplamos en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de soledad, en aquellos momentos donde todas las puertas se cerraron, pero nosotros vamos a la presencia de Dios y ahí lo contemplamos y decimos, Señor, quiero estar contigo, tengo este problema, tengo esta dificultad, estoy pasando por esta situación, pero confío en ti, Señor, me entrego completamente a ti. La pregunta es, ¿tú puedes al día de hoy decir que eres una persona que contemplas a Jesús? ¿Saca los tiempos para contemplarlo o simplemente ves a Jesús? Esto es importante. Ahora, sigue agregando cosas. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Recuerde que el propósito de escribir esta carta era de cimentar, escúcheme en esto, cimentar la creencia en los cristianos de que no se dejaran arrastrar, que no se dejaran confundir, que Jesús es el mismo Dios, que es Dios encarnado humanamente en un hombre llamado Jesús. Por eso en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Aquel verbo qué? Fue hecho carne. Y lo está diciendo una persona que lo vio. Ahora, no era cualquier discípulo tampoco, porque Juan, dentro de todo el grupo de discípulos, dentro de los 12 discípulos muy queridos, muy allegados a Jesús, habían 3 que eran especiales para Cristo. Pero de los 3 especiales había uno que era mucho más especial. ¿Y ese era quién? Juan. Por eso se le llama el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús. Y él es el que está escribiendo. O sea, yo sé por qué se lo digo, dice Juan. Yo tuve esa evidencia y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Abraza el que está a su lado y dile, necesitamos pasar tiempos contemplándolo atentamente con los ojos de la fe. Ustedes son como locos que hacen ahí hablando solos. No, qué locos. Nosotros creemos que Jesús está ahí, y cuando tú entras a tu lugar secreto, tú puedes hablar con Él, lo puedes contemplar. Yo no sé a cuánto les ha pasado, han tenido la experiencia que lo han contemplado tanto que se han quebrantado, que han sentido una paz, que sienten que algo sobrenatural ha estado en sus vidas, que saben que ese tiempo fue un tiempo hermoso, que se pudieron desahogar, que sintieron la paz, la tranquilidad, que traían como un bulto ahí cargado de problemas y sienten que cuando estuvieron con Jesús en ese tiempo a solas, en ese tiempo de intimidad, allá en ese lugar secreto, tú sientes que algo pasó y dices, ay, qué cosa tan maravillosa, y recargaste las fuerzas y dijiste, qué bueno, voy a encarar este día, ya pude descansar en Él. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Y eso es lo que el Señor está diciendo,
que la iglesia no solamente debe saber que Él existe, no solamente debe saber que Él está, sino que tiene que aprender a tener una experiencia personal con Él. La gran pregunta es, iglesia, ¿tú has tenido esa experiencia personal con Él? ¿Tú tienes esa experiencia personal con Él? ¿O simplemente un día como hoy vienes, escuchas la palabra y ya, sí, yo sé que Él está ahí? No basta simplemente con verlo. Necesitamos, diga conmigo, contemplarlo. Volver a esos tiempos hermosos. Volver a esas vivencias que no tienen precio, donde tú sientes que estuviste como en los brazos del Señor y que Dios estuvo contigo. El libro de Lucas capítulo 24 verso 39, hablando a los suyos, Jesús, después de la resurrección, dijo lo siguiente. Lucas 24 verso 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dice Jesús. Cuando llegan allá, dice, tranquilos, no se asusten, no se preocupen, yo soy el mismo, no se afanen. Miren mis manos traspasadas, miren mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Juan dice, nosotros le tocamos. Aquí la Biblia dice que Jesús se presentó delante de tóquenme. Eso no era una ilusión óptica. Eso no era fruto de la imaginación. Eso no era un pensamiento. Eso no era una idea abstracta. No. Él se hizo carne. Murió, resucitó y aún resucitado, dice la Escritura, que se presentó a los suyos. Y también lo vieron como 500 testigos y vieron su resurrección. Todo esto son argumentos. El Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo hombre, Dios se hizo humano para estar con nosotros. Es el concepto que quería Juan que nosotros tuviéramos firmes y arraigados. Es el concepto que Dios quiere que tú lo tengas firme y arraigado. Que tú puedas estar convencido que Él habitó en esta tierra. Esto para refutar la corriente de ¿quiénes? ¿De los qué? De los gnósticos, diga conmigo, los gnósticos, que decían, Él no se hizo humano. Y Juan diciendo, sí señores, sí se hizo humano. Nosotros lo vimos, tuvimos la experiencia. Ustedes no pueden decir que no, porque Dios fue real a través de la persona de Jesús. Pero bienaventurado aquellos que creemos sin haberlo visto, sin haberlo palpado, sin haberlo oído, pero que sabemos que Él es Dios. Ellos dicen, no, era un simple hombre. Bueno, fue un buen hombre, pero no es Dios. Aquí es importante eso. El Verbo, diga conmigo, el Verbo se hizo carne. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo no sé tú que estás acá. ¿Tú puedes creer eso? Que el Verbo, que el mismo Jesús se hizo carne. Vamos al versículo 2, primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada, y una vez más dice, y la hemos visto. La vida, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. Y ahora Juan está diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bien, aquí la palabra clave es manifestar. Juan está diciendo que la vida fue manifestada. ¿Qué será eso de manifestar? A ver, ¿qué será manifestar? Muy bien, dar a conocer, está bien. ¿Qué más será manifestar? Expuesta abiertamente. Es decir, Jesús no vino a estar con una persona en particular, con un grupo cerrado. No, Jesús vino y públicamente, diga conmigo, públicamente se manifestó. La gente de esa época lo vio. Las manifestaciones de Jesús fueron evidentes. Nadie lo puede negar. Se presentaba ante las multitudes.
y hacía milagros, sanaba enfermos, multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, convertía el agua en vino, sanaba al leproso, sanaba al paralítico, el que estaba ciego era curado. Y eso no era a escondidas, no era ultra secreto, no, públicamente. Por eso dice aquí Juan, la vida fue manifestada. Entonces no nos vengan con cuentos ahora que no es Dios, que no es Jesús. Juan está hablando de la palabra de vida. Palabras que salían de la boca de Jesús producían ¿qué? Vida. Aquellos que estaban rechazados, como aquella mujer que ya nadie daba nada por ella, simplemente apedréenla, mátenla. Pero esa mujer recibió la palabra de vida y fue restaurada, fue rehabilitada. Aquella mujer samaritana allá en el pozo, y es restaurada. El mismo Saulo de Tarso. Esa palabra de vida dice, no vengan con cuentos diciendo que Jesús no es real, que eso es algo histórico, que es algo que simplemente es de la imaginación, porque Él es real. Y nosotros tuvimos compañerismo con Él. Claro, tuvieron un privilegio. Pudieron estar con Jesús, pudieron andar con Jesús, pudieron caminar con Jesús, pudieron cenar con Jesús, pudieron compartir con Jesús. Y seguramente que la experiencia de ellos fue una experiencia extraordinaria. Nosotros no la tenemos, creo que no la podemos tener en esta tierra. Un día quizás estaremos con Él, pero creemos que Él es real. Y una de las cosas más gloriosas es poder sentir la presencia de Dios. Versículo 3, seguimos, primera de Juan 1:3. Una vez más sigue ratificando Juan: y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? O sea, ¿por qué Juan insiste tanto? Nosotros lo vimos, nosotros lo vimos, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Él, nosotros lo palpamos. ¿Por qué Juan reitera tanto? ¿Por qué repite tanto? Precisamente para que el concepto les quede claro y que si había algún lugar a dudas, sean despejadas y que digan de una vez por todas, es real, es cierto. Pero escúchenme, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Tengáis qué? Comunión. ¿Qué es esa palabra comunión? Sigue diciendo, vamos a analizarla enseguida. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a analizar un poquitico esta frase que dice acá, comunión. ¿Qué será comunión? ¿Cuál es el propósito? Escúcheme, ¿cuál es el propósito que Juan tiene al insistir tanto, al ser tan reiterativo diciendo, nosotros lo vimos, Jesús es real, Él existió? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que las personas que tengan el concepto puedan estar unidos los unos a los otros. La palabra comunión, ¿qué es? Comunión, a ver, analicémosla un poquito. Muy bien, comunión. La palabra comunión, unión común, es un original que es la palabra koinonía. ¿Alguien ha escuchado koinonía? Es una palabra griega, koinonía, que es tener algo en común. Tener algo en común. Eso es comunión, tener algo en común. Koinonía, pero también es algo para compartir. ¿Algo para qué? Para compartir. Cuando tú tienes algo y lo compartes con alguien, estás ¿qué? Teniendo comunión con esa persona. Teniendo comunión. Cuando tú estás con alguien hablando, ¿qué están haciendo ahí? Teniendo una comunión, pero tienen un común denominador. Entonces escuchen, ¿qué está diciendo Juan? Analicemos esto. Juan está diciendo, yo quiero que a ustedes les quede muy claro el concepto de que Jesús es real, que Jesús es el mismo Dios, que Dios se encarnó en Jesús. Si tú tienes el concepto claro, y tú lo tienes claro, y tú lo tienes claro, y tú lo tienes claro, y lo tienes claro, yo quiero que ustedes, eso que es común, lo compartan. Que se unan para compartir eso, para que sean sólidos, para que se mantengan firmes, para que nadie los mueva, para que no sean fluctuantes, manténganse sólidos. Si tú estás con ese concepto claro y te juntas con otra persona que tiene el concepto claro, tienen compañerismo, porque tienen algo en común. Tengan ese compañerismo.
Entonces, les doy el concepto para que cada uno que ya lo tiene claro, se unan, se junten y tengan comunión. Para que ustedes se hagan más que fuertes, para que avancen más, para que ustedes digan: sí, aquel hermano que cree lo mismo, que tiene la misma confianza que yo tengo en Cristo Jesús, ha pasado por pruebas, pero ha visto la mano de Dios y Dios le ha ayudado. Yo estoy con este hermano y me uno a él, y así como Dios le ayudó a él, también me puede ayudar, y nos llenamos de fe porque tenemos comunión los unos a los otros. Por eso la iglesia es el lugar donde podemos tener comunión, y una de las cosas que cuando venimos a la iglesia es para que tengamos comunión los unos y los otros, y venimos a escuchar la palabra de Dios. Se lo voy a poner como un ejemplo, una ilustración. ¿Alguien ha escuchado hablar de William Shakespeare? ¿Sí? ¿No? ¿Otro sí? ¿Quién es William Shakespeare? ¿Quién fue William Shakespeare? ¿Un qué? ¿Un qué? Un escritor famoso. Uno de los escritores más famosos. Y cuando uno estaba en el colegio, casi siempre lo obligaban a uno a estudiar a William Shakespeare, un inglés. Uno de los libros célebres de William Shakespeare, ¿cuál fue? A ver, Los Románticos. Wow, Romeo y Julieta. ¿Escrito por quién? Por William Shakespeare. Okay. Hay en Inglaterra una universidad que se llama Oxford. En esa universidad hay un colegio o una escuela dentro de la universidad donde estudian la vida de William Shakespeare, y la gente va allá para aprender de William Shakespeare, para enseñarlo, para salir al mundo y enseñar a William Shakespeare, la historia de William Shakespeare. Y los que se matriculan ahí son alumnos que van con un solo propósito, y es de estudiar a William Shakespeare. Ustedes se imaginan en los lugares de almuerzo, por ejemplo, de onces, en una mesa, ¿de qué hablarán? ¿De qué creen que hablan? Pues de William Shakespeare, es el tema de ellos, William Shakespeare. Y llega el profesor, se sienta en la mesa, y ustedes creen que ¿de qué habla el profesor? De William Shakespeare, y todo el mundo habla de William Shakespeare, porque es la escuela para eso, no vinimos a otra cosa, a aprender de William Shakespeare, necesitamos conocer de William Shakespeare. Y en esos debates, en esas polémicas y todo, salen muchos conceptos, y entonces salen palabras, frases célebres de William Shakespeare, cuando dijo, referente a una persona, dijo: el sol nunca había visto tanta belleza de una mujer como aquel día. Dice una obra de William Shakespeare. ¿De quién está haciendo referencia? ¿De quién está haciendo referencia? Aquel escritor de Romeo y Julieta, ¿a quién estaría haciendo referencia? ¿A qué mujer? Romeo y Julieta, ¿de quién estaría hablando? Uno podría deducir, pues está hablando de Julieta. Pero cuando están en sus polémicas, sus debates, dicen: no se confunda, porque en ese momento William Shakespeare estaba hablando de otra jovencita, pero no era Julieta. Es que creímos que Romeo, cuando William Shakespeare escribe Romeo y Julieta, pensamos que el único amor de Romeo era Julieta. No, conoció otra jovencita. Y abren los ojos como alguien por acá, y aprendió. Y entonces siguen hablando de William Shakespeare. Qué bueno. Y siguen aprendiendo de William Shakespeare. Qué bueno. Yo no sabía eso. Y siguen recibiendo conceptos. A los 3 o 4 años que la persona terminó de estudiar la vida de William Shakespeare y que tiene mucho conocimiento para compartirlo, entonces los ascienden y pasan a ser de la junta. ¿Ustedes creen que en esa junta de qué hablan? ¿De qué hablan? De William Shakespeare, pero gente de otro nivel. ¡Wow! Entonces la gente, cuando sale graduada de allá, salen con un conocimiento tremendo. ¿De quién? Pues de William Shakespeare, porque a eso fueron y se graduaron. Ok. La iglesia del Señor, porque ¿qué es comunión? A ver, ¿qué es comunión? Porque a veces dice: qué bueno que nosotros como que podamos compartir más tiempos de coinonía. Qué bueno que, pastor, ¿y cuándo hacemos un asadito por ahí?
Es que aquí, en el otro lugar, eso hacíamos asados, hacíamos paseos, nos íbamos a jugar fútbol. Eso la pasábamos súper rico. Eso cada nada hacíamos un sancocho, un ajiaco. No, eso la pasamos súper chévere. ¿Por qué no hacemos esos tiempos de comunión? Yo quiero decir, ojo, la iglesia no es para eso. No que sea pecado hacer eso, pero el propósito de la iglesia no es ese. No es ese. No, es que la Biblia dice que hay que tener coinonía. Sí, pero no es de ti. O sea, la coinonía es para hablar de un tema en común. ¿Y este tema en común cuál es? Cristo Jesús. Las cosas de Dios. La palabra de Dios. ¿Ustedes creen que lo que estamos haciendo aquí es coinonía? Claro. Comunión. Estamos compartiendo. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y quiero decirles que la iglesia del Señor se constituyó para que tuviéramos comunión, un tema en común que es hablar de Cristo y crecer espiritualmente. Para eso es la iglesia. Entonces cuando Juan, ¿me están entendiendo eso por favor? Cuando Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que cuando se reúnan con nosotros podamos hablar del mismo tema. ¿Cuál es el tema? Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque tenemos que hablar y tenemos que aprender de Cristo, y por eso está la iglesia, y por eso el Señor por su misericordia coloca un pastor para que hable de Cristo Jesús en la iglesia, para que la gente crezca, para que la gente conozca más a Jesús. Y la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces conocemos a Jesús, y eso ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva el conocer más a Jesús? ¿A qué nos lleva la comunión con Jesús? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? A un nivel de fe superior, a donde nosotros decimos, listo, tengo problemas, tengo dificultades, pero tengo un Dios grande que está con nosotros, porque conozco a Cristo, porque escucho la palabra, porque he visto cómo, ustedes saben que la Biblia está llena de personas ganadoras, personas que confiaron en Dios y que salieron en victoria. Y entonces cuando yo voy a la palabra, cuando tú vas a la palabra, lee la historia de esas personas que confiaron y que Dios le dio la victoria. Y entonces tú dices, yo también estoy pasando por un problema, estoy pasando por una dificultad, pero tengo un Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, que así como estuvo con Gedeón, estará conmigo, que así como estuvo con Moisés, estará conmigo, que así como estuvo con Daniel, estaré, aunque esté en un foso de leones, aunque esté pasando un momento difícil, ahí estuvo Dios y Dios le dio la victoria en medio de esos leones, porque tengo el Dios que tuvo David, que lo sacó de ser un pastor, de ser una persona marginada, dentro de la categoría de trabajos, de rangos, era el más bajo, y de ahí lo sacó y lo levantó y lo puso como el mejor rey, y ahora lo puso en un lugar de privilegio, y lo puso no como cualquier rey, sino como el mejor rey. Ese Dios que levantó a David es el Dios que me puede levantar a mí, y como conozco a Dios, como conozco al Dios de la Biblia, sé que ese Dios también está conmigo, y eso me llena de fe. ¿Me están entendiendo? No es para otra cosa la iglesia, es para que estudiemos la palabra, y esa palabra nos llena de fe. Y el oír viene, ¿por qué? La fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No porque hagamos asado, no porque, no, es que eso no, eso será otro tema, pero que no tiene nada que ver con comunión. Eso es lo que está diciendo Juan. A eso se refiere bíblicamente la comunión. Nos unimos para crecer espiritualmente. Los martes nos reunimos aquí en el discipulado. ¿Para qué? Para charlar, para ¿y qué más? ¿Y cómo le ha ido? No, eso que está pasando los martes ahora es algo que es tremendo, porque el nivel de crecimiento espiritual de esas 22, 23 personas del miércoles va a ser un nivel muy grande, porque estamos en comunión hablando de las cosas de Dios. No venimos a distraernos, venimos a crecer espiritualmente, venimos a tener una vida espiritual mucho mayor. Esa es la comunión. Entonces lo que Juan está diciendo, esto que yo les digo de que Dios es real, que Jesús es real, es para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? Para eso es la iglesia. Ahora, sigue diciendo acá, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y qué más sigue diciendo? Y nuestra comunión, ¿qué más dice? Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que esa comunión los va a hacer crecer, los va a hacer estar más unidos a Dios Padre y a Dios Hijo.
El hablar de las cosas de Dios los va a conectar más con Dios. Los va a llevar a tener un mayor nivel de conocimiento, y ese conocimiento se traduce en comunión, se traduce en confianza, se traduce en amistad. ¿Qué está diciendo? Que en la medida que más podamos compartir, más vamos a conocer a Dios, y en la medida que más conozcamos a Dios, más vamos a tener confianza en Él. ¿Pasa eso o no pasa eso? Que entre más aprendemos de Dios, más confianza tenemos en Él. Porque decimos, sí, indudablemente tenemos problemas, tenemos dificultades, pero tenemos un Dios que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces podemos pasar pruebas. Porque es que la Biblia no dice que simplemente van a quedar ahí. No, vamos a pasar pruebas. Pero entendemos que en medio de las pruebas Dios está con nosotros. Y es lo mismo que Pablo le escribe a los filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Que es la experiencia de la comunión. ¿La experiencia de qué? De la comunión. ¿Qué es eso de la experiencia de la comunión? Es que tú puedas, escúcheme por favor, que aquí es la parte esencial del mensaje. Que tú puedas tener una relación con Dios, pero no simplemente teórica, no simplemente que porque está acá, no simplemente una relación textual. No. Que esa relación textual, que esa relación teórica salte de ahí, pase de ese nivel, y que puedas tener una experiencia viva con Él. Viva con Él. Que tú digas, wow, siento la presencia de Dios en mi vida, siento el poder de Dios en mi vida, siento el respaldo de Dios, siento la unción de Dios en mi vida. No es que me lo contaron, no es que escuché el testimonio de fulano de tal. Es que bueno el testimonio, pero yo quiero tener una experiencia personal, así como él la tuvo. Que saltemos de simplemente escuchar, de ser oidores, que dejemos de estar simplemente en el escenario, ahí entre bambalinas, y que nos volvamos protagonistas, que podamos estar con Dios, que tú puedas tener tu propia historia con Dios, que tú tengas que contar de esa experiencia que tuviste con Dios esta semana, este día. Que tú digas, hijos, mira, quiero contarte esa experiencia que tuve con Dios. Y no que te contaron a ti, sino que tú la has vivido. Pablo dice, Filipenses 3:10, a fin de conocerle. ¿A fin de qué? Conocerle. Pregunto, ¿tú le conoces? ¿Tú le conoces realmente? ¿O conoces una teoría? O tú puedes decir, yo le conozco. Porque así como Juan lo dice, mis ojos de la fe también lo vieron. Porque no lo pude tocar, pero lo sentí. Sentí la presencia de Dios. ¿Alguien ha sentido la presencia de Dios? Que es como un viento. No lo vemos, pero sabemos que ahí está. Porque pasó algo, porque nos movió. Pablo dice, a fin, o sea, el objetivo de la comunión no es para que crezcas en conocimiento intelectual, que esa comunión te lleve a una relación con Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Es decir, una identificación plena, es decir, ¿sabe qué? Yo me la juego toda con Dios. Yo confío en Dios. Y que tengas una convicción. Escúcheme, para eso es la predicación de la palabra. Para que después de cada sermón, después de cada mensaje, tú tengas la convicción. Y hoy, por ejemplo, en particular, tú salgas desafiada a decir, voy a tener una mejor relación con Dios. Voy a dejar simplemente de ser un dominguero, una persona que escucha un mensaje. Yo quiero llegar a ese nivel de tener esa convicción de que Dios es real, y yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero intensificar esa relación que tengo con Dios. A veces me sentaba y simplemente oraba y repetía como un lorito, simplemente rezaba, repetía y repetía, pero yo quiero ahora tener una experiencia, sentir el toque de Dios en mi vida. Yo quiero tener la unción de Dios sobre mi vida. Yo quiero sentir algo en mi vida, convicción. Convicción, diga conmigo, convicción. Y que esa convicción me lleve a decir, yo necesito cambiar. Yo necesito ser transformado. Señor, perdóname porque he fallado. Y que esa relación permanente con Él me lleve a ser
cambios, a ser diferente. Diga conmigo, a ser una mejor persona. Y eso es lo que se busca cuando se predica. Que el pecador acuda a la salvación, que aquel que está mordido por la serpiente del pecado pueda levantar su mirada y la pueda fijar en Cristo Jesús y pueda ser salvo. Eso no es simplemente un discurso tan bonito, ay, tan chévere, no. ¿Usted recuerda cuando Felipe le predicó al eunuco? ¿Recuerdan esa experiencia que está en la Biblia? Ese eunuco leía la palabra, iba ahí leyendo la palabra. Y llega Felipe y le dice, ¿qué lees? Ah, mira, estoy leyendo esto. Ah, la palabra de Dios, qué bien. ¿Y la entiendes? Dicen, no, no la entiendo. ¿Qué la voy a entender si no me la han explicado? Permíteme, yo te la explico. Y le predica. Y ese hombre que estaba mordido por la serpiente, que estaba en pecado, que estaba alejado de Dios, al escuchar la explicación de Felipe, algo pasó, hubo un clic en su cerebro, dijo, wow, yo no había entendido esto. Entonces levanta su mirada y pone la mirada en Cristo Jesús, y ese día este hombre fue salvo. Fue salvo. Se fue feliz. ¿De qué? ¿Por qué se fue feliz? ¿Por qué se fue feliz? Digo, qué predicador tan excelente, le entendí todo. Uy, qué hombre tan elocuente. Qué bueno, conocía a ese predicador. Pero no, eso no lo hizo feliz. Lo hizo feliz porque conoció a Cristo y su vida cambió y pasó de muerte a vida. Eso es lo que lo hizo a él feliz. Es eso lo que Dios quiere que nosotros podamos entender en esta hora. Ahora, escúcheme por favor, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. ¿Quién lo tiene por ahí en la mano? ¿Qué dice? Muy bien. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo, dice en esta versión, sea cumplido. En otra versión dice, sea completo. Ese es el propósito, escúcheme. Aquí está el segundo propósito. ¿Por qué Juan escribe la carta? ¿Captaron el primer propósito? ¿Cuál sería el primer propósito cuando Juan escribe la carta? ¿Cuál sería, iglesia? De que los oyentes, ¿qué? Los oyentes, ¿qué? Pudieran conocer a Jesús, que conocieran a Jesús, y que ese conocimiento de Jesús lo llevara a tener una comunión con Él, una relación no de un Dios lejano, sino un Dios cercano, y que pueda tener una relación con Él. Primer propósito. Ahora, ¿qué perseguía con ese propósito? ¿Cuál sería el próximo propósito? Ya conoces a Jesús, ya estás con Él. ¿Qué pasa en la vida de esa persona? ¿Qué le pasó al eunuco? ¿Cómo se fue el eunuco? ¿Cómo se fue? Feliz, contento. ¿Qué dice aquí la Biblia? Escúcheme. ¿Qué dice la Biblia? Estas cosas os escribo. ¿Para qué fue escrita esa carta? Con un propósito adicional. Para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Para que tú puedas estar, ¿cómo? Completo. Para que puedas tener, ¿qué? ¿Tener qué? Diga conmigo, gozo. Gozo. No tiene sentido que una persona, es decir, no existe eso, que una persona que verdaderamente conoce a Dios no tenga gozo. El conocimiento de Dios nos lleva a tener, ¿qué? Gozo. Entonces, cuando una persona no tiene gozo, ¿qué podríamos deducir? Que es una persona que, ¿qué? Que no tiene, ¿qué? Comunión con Dios. Porque la persona que tiene comunión, estas cosas os escribo para que tengáis gozo, para que estés completo. Porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces a Jesús, tú sabes que hay problemas, tú sabes que hay dificultades, tú sabes que estás mordido por la serpiente, pero cuando tienes la comunión con Jesús, tú sabes que Jesús te va a sanar, tú sabes que Jesús te va a salvar. Tú puedes tener problemas, puedes tener dificultades, pero como tienes a Jesús de tu lado, ¿qué va a pasar? Que tú tienes la esperanza y la fe que eso que está pasando, número uno, es que pasajero, muy bien, que es momentáneo, no importa, estoy pasando por esto, pero yo tengo un Dios que salvó a David, un Dios que salvó a Daniel, un Dios que hizo milagros, ese Dios también está conmigo, y esta prueba que yo estoy pasando es que pasajera, es temporal, tiene caducidad, se va a acabar en algún momento. Número dos, ¿para qué? Para que tú sepas que no estás, ¿qué?
solo, que Dios está contigo. Aunque te sientas solo, tú dices, no, Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿qué? ¿Quién contra mí? Entonces tienes gozo, entonces no te dejas achantar, no te dejas aplacar, no te dejas estripar por el problema, sino que tú te levantas, dice, no importa, yo soy imparable en Dios. Esto no me va a acabar, este problema, la familia se vino en contra, todos están en contra mío, pero yo estoy con Dios y Dios y yo somos ¿qué? Mayoría, y no importa que los demás estén en mi contra, pero yo estoy con Dios. Entonces esa persona que tiene comunión, porque ora con Dios, porque lee la Biblia, porque se llena de Dios, entonces como tiene comunión, el propósito que dice Juan es para que tenga gozo y para que esté completo. Diga, no importa que me estén faltando cosas, pero con Cristo, el mismo Pablo lo dijo en algún momento, con Cristo estamos ¿qué? Completos, para que no te dejes preocupar por los problemas. Y más bien, en lugar de que te preocupes, ocúpate de buscar más de Dios. La preocupación es una mentalidad que estoy desgastando mis fuerzas y mi energía en algo que quizás no va a llegar. Me preocupo antes de la ocupación. No ha llegado el problema, quizás nunca llegue, pero yo estoy preocupado. En lugar de que te preocupes, ocúpate en crecer en la comunión con Dios. Y cuando tú te ocupas de crecer en la comunión con Dios, diga conmigo, tu gozo es completo. Tu gozo es completo. Y eso es lo que está diciendo Juan. Escuche lo que dice ahí. Para que tu gozo sea completo. Y cuando tenemos el gozo completo, muestra que tenemos una relación viva y real con Dios. ¿Una relación qué? Viva y real. A ese es el punto que quiere llegar Dios con nosotros. A que tú pases de un estado de conocerle teóricamente a Dios a pasar a un estado de tener una relación viva y ¿qué? Y real con Dios. Viva y real con Dios. Porque cuando tú tienes una relación viva y real con Dios, no te dejas preocupar por nada. Y a eso es que el apóstol Juan escribe. Para que la iglesia se mantenga firme. Y por eso la serie, ¿cómo titulamos la serie? Firmes en la fe. Firmes en la confianza en Dios. Anclados en Dios. Que pase lo que pase, tú no te preocupas porque Dios te dará la victoria. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias por esta palabra que tú nos das hoy. Gracias porque tú nos estás enseñando algo importante, Señor, que es vital en nuestra vida. Gracias por esta serie que nos va a mantener firmes en la fe. Tenemos que caminar, Señor, en la luz. Y tú eres la luz, Jesús. Tenemos que caminar mirándote a ti, Señor. Tenemos que ocuparnos en estar pensando en ti, Señor, en lo que tú hiciste. Tenemos que inspirarnos a través de la palabra, Señor, de entender que otras personas en otros tiempos pasaron por crisis, por momentos difíciles. De hecho, las crisis siempre han existido, Señor. Eso no es de ahora. Eso siempre ha existido. Pero lo que hemos visto en común denominador es que en medio de las crisis, Señor, tú guardas a tu pueblo. Tú defiendes a tu pueblo. Tú provees para tu pueblo, Señor. Creemos, Dios, que la Biblia está llena de hombres y de mujeres de fe. Hombres y mujeres que te creyeron, Señor. Que la Biblia está llena de personajes que pusieron la confianza en ti y son personajes que triunfaron, que estuvieron en victoria, Señor. Creemos que ese Dios que estuvo con ellos es el Dios que está con nosotros ahora mismo, Señor. Creemos que cuando nosotros aprendemos a caminar en esa dimensión, cuando aprendemos a conocer al Dios real, no es el Dios de una religión, no es el Dios de una teoría, no es el Dios de una historia, sino que es el Dios que se ha manifestado en carne en nuestra vida. Cuando aprendemos, Señor, a permitirle a Dios que nazca en nuestro corazón, nuestra vida va a ser cambiada, Dios. Cuando nosotros logramos entrar en esa dimensión de la comunión con Dios, de la intimidad con Él, de la presencia de Dios en nuestras vidas, nos convertiremos en personas imparables, Señor. Porque ninguna dificultad, ninguna lucha. Por eso la Biblia dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos podrá separar, porque si estamos arraigados, si estamos soldados en Él, Señor,
No importa lo que venga, no importa las calamidades, no importa los desastres mundiales, no importa las crisis, pero Dios nos sostiene, Dios nos ayuda, porque es la promesa que Él ha dado a su pueblo. Nunca quedaremos en vergüenza. Al contrario, los demás, así como Juan lo puede expresar, los demás verán la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Pero tristemente, Señor, detrás de todo esto hay algo que imposibilita que las personas puedan vivir ese gozo permanente, ese gozo completo. Pero será el tema de la próxima lección, Señor. ¿Por qué no vivimos? ¿Por qué no estamos en este tiempo viviendo en esa dimensión? ¿Por qué como creyentes, por qué como hijos de Dios no estamos viviendo en ese gozo completo? Porque hay algo, porque hay un impedimento, porque hay algo que tenemos que entrar a ajustar en nuestras vidas. Oro, Señor, para que en la próxima lección tú nos des claridad en esto, Dios amado. Bendice a este grupo, este remanente fiel, estos hombres y mujeres valientes, que no importó la situación, no importó la condición, no importó lo que estaba pasando, sacaron su tiempo para venir a escuchar tu palabra. Bendice a tus hijos que desde la comodidad de sus casas han escuchado este mensaje, que el Espíritu Santo haya hablado a cada vida, Señor, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.